Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos en otro video para el canal. En esta ocasión les traigo un tema interesante que, aunque es poco probable, es muy interesante ponerse a pensar qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie y qué tendríamos que hacer cada uno para lograr sobrevivir. Si seríamos el prota que lograríamos sacar a nuestro grupo a salvo y sobreviviríamos, o seríamos de esos que no llegan ni al primer día cuando ya se convirtieron. Bueno, aquí te diré qué pasaría si hubiera uno, según un estudio de estudiantes físicos, qué tendrías que hacer según los planes que tienen los gobiernos y la probabilidad de que ocurra uno alguna vez. Así que vamos a iniciar. Bueno, antes de ir de lleno con el tema, te recuerdo que puedes darle like al video, hazlo al final para saber si te gustó el video, puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, ahora sí, a iniciar. Estudiantes de la Universidad de Leicester plantearon un escenario en el que el mundo se enfrenta a una posible invasión zombie. Para llegar a una respuesta usaron el modelo epidemiológico SIR. Para el que no sabe, como cualquiera que no sea físico o biólogo, el modelo SIR es uno de los modelos epidemiológicos más simples capaces de capturar muchas de las características típicas de los brotes epidémicos. El nombre del modelo proviene de las iniciales S, población susceptible, I, población infectada y R, población recuperada. El modelo relaciona las variaciones de las tres poblaciones a través de la tasa de infección y el periodo infeccioso promedio. En este se describe la propagación de una enfermedad mortal en toda la población del mundo. En dicho modelo, la población queda dividida en tres categorías. Número 1, población sensible, S. Número 2, los zombies o muertos vivientes, Z. Y número 3, los muertos, M. Estos estudiantes de física de la Universidad de Inglaterra publicaron sus hallazgos en el Journal of Physics Special Topics. En esta publicación concluyeron que en caso de un apocalipsis zombie, en un periodo de tan solo 100 días solo quedarían vivos 300 humanos. Wow, es muy desalentador, pero hay que ser sincero, realista. La velocidad con la que los zombies contagian a los seres humanos es rapidísima, ya que estos seres tienen un 90% de posibilidades de contagiar. Lo más impresionante es que concluyeron que aquellos humanos infectados no tardarían menos de 20 días en morir. Lo más trágico de esta situación es que los efectos son irreversibles, y habría un momento en que toda la población estaría contagiada o simplemente muerta. Los pocos sobrevivientes no serían capaces de volver a construir la civilización y, por lo tanto, el mundo como hoy lo conocemos no volvería a existir. Por otro lado, y con una hipótesis inicial en la que los seres humanos aún no infectados pudieran adaptarse, reproducirse, matar zombies y aprender a sobrevivir en un mundo apocalíptico, a los humanos nos tomaría alrededor de 1000 días o 2.7 años eliminar a todos los caminantes. Pasados 25 años, la humanidad podría comenzar a recuperarse de la infección. Eso significa que básicamente nos tomaría alrededor de 27.7 años volver, no a estar como estamos, obviamente ni a putazos en 27 años, pero oye, no es tanto, pensé que más, la verdad que pensé que alrededor de 50, y 50 ya era como que, uy, ahí vamos apenas a jalar, pero oye, 27 años no suena tan mal. Aunque todos hemos visto algunas películas de zombies, lo cierto es que si se diera una situación similar, sería difícil enfrentarla con calma. Lo primero que tienes que tener en cuenta para sobrevivir es que el entorno será pesado. Eso dijo tu jefa. Y las condiciones no serán nada cómodas. Por eso, vete preparando y guarda reservas de comida. Comienza a hacer ejercicio y asegúrate de que tu condición física esté al 100%. Además, no olvides conseguir los utensilios necesarios para pelear contra los zombies. Ya sabes, una hacha, un machete, si puedes conseguir por ahí alguna pistolilla por ahí, no estaría mal. Pero bueno, estamos en Latinoamérica, así que es difícil. Si vives en Estados Unidos es más fácil, pero bueno. Y oye, pues ponte mamado, porque ya sabes, para partirle la madre a los zombies hay que estar mamadísimo. Mucha gente, en particular los estadounidenses, tienen una particular fascinación por las historias de zombies que comen cerebros. La fascinación por los muertos vivientes llegó inclusive a la Casa Blanca, los Centros de Control de Enfermedades, CDC, cuyo objetivo es ayudar a las personas a enfrentar situaciones de salud
crearon su propia guía de preparación y respuesta para un apocalipsis zombie. Los CDC elaboraron una guía con tips de supervivencia. Según los CDC, es mejor estar preparado para la posibilidad de un apocalipsis zombie como lo haría para cualquier otro desastre. Hay otro tipo de emergencias para los que podemos prepararnos. Tenemos como ejemplo un apocalipsis zombie, según una publicación del blog de los CDC. Puede que te rías ahora, pero cuando suceda te alegrarás de leer esto, y oye, tal vez incluso aprenderás un par de cosas sobre cómo prepararte para una emergencia real. El CDC dice que lo primero que se debe hacer es preparar un equipo de emergencia. Esto incluye cosas como agua, comida y otros suministros para pasar los primeros días antes de que pueda ubicar un campamento de refugiados de zombies, o en el caso de un desastre natural, te dará algo de tiempo para dirigirte a un refugio de evacuación o hasta que se restablezcan las líneas de servicios públicos. A continuación te muestran algunos elementos que debes incluir en tu kit. Agua, 1 galón por persona por día. Alimentos, abastecerse de artículos no perecederos que coma con regularidad. Medicamentos y antibióticos, esto incluye medicamentos con receta y sin receta. Herramientas y suministros, cuchillo, cinta adhesiva, radio, batería, martillo, navaja multiusos, etc. Saneamiento e higiene, lejía doméstica, jabón, toallas, etc. Ropa y ropa de cama, una muda de ropa para cada miembro de la familia y mantas. Documentos importantes, copias de su licencia de conducir, pasaporte y certificado de nacimiento, por nombrar algunos. Suministros de primeros auxilios, aunque se perderá si un zombie lo muerde. Puede usar esos suministros para tratar cortes básicos y laceraciones que podría sufrir durante un tornado o huracán. Para obtener una lista completa, visite la página de emergencias de los CDC. Una vez que ya ha preparado su equipo de emergencia, los CDC recomiendan que las familias se reúnan para elaborar un plan de emergencia. Esto incluye a dónde iría y a quién llamaría si los zombies comenzaran a aparecer fuera de su puerta, informa el CDC. También puede implementar este plan si hay una inundación, un terremoto u otra emergencia. Número 1. Identifique los tipos de emergencias que son posibles en su área. Además de un apocalipsis zombie, esto puede incluir inundaciones, tornados o terremotos. Si no está seguro, comuníquese con su delegación local de la Cruz Roja para obtener más información. Número 2. Elija un lugar de reunión para que su familia se reúna en caso de que los zombies invadan su hogar o si su ciudad está evacuada debido a un huracán. Elija un lugar justo afuera de su casa para emergencias repentinas y un lugar fuera de su vecindario en caso de que no pueda regresar a casa de inmediato. Número 3. Identifique sus contactos de emergencia. Haga una lista de contactos locales como la policía, el departamento de bomberos y su equipo local de respuesta a zombies. Además, identifique un contacto fuera del estado al que puede llamar durante una emergencia para que el resto de su familia sepa que está bien. Número 4. Planifique su ruta de evacuación. Cuando los zombies tienen hambre, no se detendrán hasta que obtengan comida, es decir, cerebros, lo que significa que debe salir rápido de la ciudad. Planifique con anticipación a dónde iría y las múltiples rutas que tomaría para que los comedores de carne no tengan la oportunidad. Esto también es útil cuando ocurren desastres naturales y debe refugiarse rápidamente. Según los funcionarios de los CDC, si los zombies alguna vez comenzaran a vagar por las calles, la agencia llevará a cabo una investigación muy parecida a la de cualquier otro brote de enfermedad. El CDC brindaría asistencia técnica a ciudades, estados o socios internacionales que se enfrentan a una infestación de zombies. Esta asistencia puede incluir consultas, análisis y pruebas de laboratorio, gestión y atención de pacientes, seguimiento de contactos y control de infecciones, incluido el aislamiento y la cuarentena. Una investigación de este escenario probablemente buscaría lograr varios objetivos: determinar la causa de la enfermedad, la fuente de la infección, virus, toxina, aprender cómo se transmite y con qué facilidad se propaga, cómo romper el ciclo de transmisión y así prevenir más casos, y cómo se puede tratar mejor a los pacientes, informa el CDC. Los científicos no solo estarían trabajando para identificar la causa y la cura del brote zombie, sino que los CDC y otras agencias federales enviarán equipos médicos y socorristas para ayudar a las personas en las áreas afectadas. Así que ya sabes, tú tranquilo, ellos nerviosos, si ocurriera alguna vez un apocalipsis zombie, tú ya sabes qué hacer y ellos saben qué hacer. El Complan 8888 es un plan de 77 páginas del Comando Estratégico de los Estados Unidos, un grupo de mando del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El plan describe la metodología que el gobierno federal de los Estados Unidos debe usar para detener una invasión zombie. El plan asume diferentes tipos de zombies: zombies patógenos producidos por un virus, zombies mágicos producidos por ocultismo, zombies electromagnéticos producidos por ondas electromagnéticas, zombies simbiontes producidos por parásitos, zombies espaciales producidos por extraterrestres, zombies vegetarianos, también peligrosos pues su excesiva hambre produce deforestación, y último,
agárrense de los huevos, pollos zombies. Ay, cabrones. Y es el pinche país más cabrón del mundo, no mames, pollos zombies. ¿Cómo sería un pollo zombie? No me dejó curioso. Ojalá ver un pollo zombie alguna vez. ¿Te imaginas? Además viene un pollo... ¿han visto los videos de pollos que atacan a los niños? Sería algo así, ¿no? Sería muy cagado. El plan fue creado en 2009 y 2010 por oficiales subalternos capacitados en el sistema de ejecución y planificación operativa conjunta, que se utiliza en la creación y ejecución de todos los planes de contingencia del Departamento de Defensa. Debido al encargo ficticio del estudio, no fue necesario acceder ni procesar información clasificada, además de no necesitar involucrar a otros países. Una tercera razón para usar zombies como tema del plan fue motivar a los oficiales y fomentar su pensamiento estratégico. Según la Armada, el Complan 8888 es parte de un instrumento de entrenamiento que muestra los conceptos básicos de los planes militares. Inicialmente fue clasificado por la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, pero finalmente fue desclasificado luego de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Un dato curioso es que Quebec, Canadá, también planeó hacer un entrenamiento contra invasión zombie, pero abandonó la idea luego de las quejas sobre sus gastos gubernamentales. Bueno, si Estados Unidos tiene un plan y Canadá iba a hacer un plan, probablemente también China y Rusia tengan un plan. Algo muy cagado son los pollos zombies. Ojalá ver un pollo zombie alguna vez en mi vida, pero oye, está curioso. Pollos zombies. Supongo que has visto alguna película o serie o algo relacionado a zombies, donde dicen que la única forma de matarlos es eliminando el cerebro. Pero si fueran zombies no tan inteligentes o fuertes, puedes empalarlos a algo, cortarles los brazos y la mandíbula como en The Walking Dead o quemarlos. ¡Quémelo! Depende de cómo sean los zombies, pero obviamente vas a tener que cuidarte de que no te ataquen mientras haces alguna de esas cosas. Bueno, te vengo a recordar rápidamente que si te está gustando el video puedes darle like, comenta lo que tú quieras. Si me quieres ver más puedes suscribirte al canal, y si me quieres ver todavía más puedes compartir el video o el canal o ambos, aunque tú quieras. Y bueno, me tengo que ir. Te extraño, Julia. Bueno, adiós. ¡Aléjense de mí! Varios investigadores de la Universidad Federal del Juiz de Fora de Brasil han desarrollado un modelo matemático que muestra la mejor estrategia para sobrevivir a un apocalipsis zombie y desvela cuál es el único país del mundo que sobreviviría. El archivo digital ArcZip publicaba hace unos días los resultados de este estudio, en el que los investigadores presentan una supuesta historia en la que una persona enferma se convierte en zombie y origina un brote en una ciudad. Según los autores del estudio, uno podría argumentar que los zombies son seres ficticios y como tal no tiene sentido modelar un brote, pero incluso si un apocalipsis zombie resulta ser algo que ocurre solo en las películas, aprender cómo modelar matemáticamente ese tipo de escenarios puede ser muy útil. Los investigadores descubrieron que, en primer lugar, la cantidad inicial de personal militar es fundamental para la supervivencia humana, por ello recomiendan mínimo 47 soldados por cada 1000 habitantes. Según estos datos, Corea del Norte sería el único país del mundo que se salvaría en caso de que se produjera un apocalipsis zombie. Dijeron que me había vuelto loco. Ya que tal y como recoge el estudio, tiene 47,4 efectivos militares activos por cada 1000 habitantes. No obstante, y en el mejor de los casos, suponiendo que contaran con 100 militares por cada 1000 habitantes, solamente sobreviviría el 12% de la población. Chales. Los científicos construyeron varios escenarios de realidad simulada, pero los mejores resultados se consiguieron en los escenarios en los que la mayor parte de la población civil del país es fuerte. Los autores del estudio han explicado que las personas fuertes pueden evolucionar hasta ser capaces de hacer frente a un brote zombie y luchar por su supervivencia por su propia cuenta. Por este motivo, los investigadores de la Universidad Federal de Juiz de Fora han llegado a la conclusión de que la inversión por parte de los gobiernos en la mejora de hábitos de alimentación y salud de la población es la mejor estrategia para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Además, también recomiendan a la población realizar ejercicio físico, practicar algún deporte por ahí y llevar una dieta saludable, pues, según ellos,
La mejor manera de garantizar nuestra supervivencia depende de nosotros mismos. Mames, lo que hago menos, lo tengo que hacer más para sobrevivir y que un jodido zombie no me muerda un huevo. Según otro informe llevado a cabo por los científicos de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, una de las principales claves para la supervivencia ante un apocalipsis zombie es mantenerse en una zona montañosa, poco poblada, específicamente en el norte de las montañas rocosas, en cuanto a Estados Unidos se refiere. Dada la dinámica de la enfermedad, una vez que los zombies invadan áreas escasamente pobladas, todo el brote se ralentiza. Hay menos humanos para morder, así que comienzas a crear zombies a un ritmo más lento, comenta Axel Alemi, coautor del trabajo. Si los zombies, como alguna vez se ha planteado, salieran de los ataúdes, además de ser todavía más escalofriante, también resultaría, según una encuesta que analizó las concentraciones de tumbas a través del sitio Find a Grave de Ancestry.com e incluyó datos de 289.000 cementerios, la ciudad de Nueva York resultó ser el peor sitio para permanecer en los Estados Unidos si sobreviene un apocalipsis zombie, según un análisis de tumbas realizado en el marco de la celebración de Halloween por ranchcasino.com, con casi 12,7 millones de cadáveres enterrados en los 9.730 cementerios del estado, habría más almas caminantes carnívoros en las calles de Manhattan que en cualquier otro lugar, según muestran los datos. Estados densamente poblados y vecinos de Nueva York, como Pensilvania, Massachusetts, Nueva Jersey y Connecticut, se clasificaron en segundo, décimo, duodécimo y 29º lugar, respectivamente, para vivir durante un apocalipsis zombie. El mejor lugar para evitar los muertos vivientes es Alaska, seguido de Wyoming, Nevada, Hawái y Delaware, según el sitio online. Las historias de los zombies surgieron en la época en la que Haití era una colonia francesa. El concepto se fue asociando con la creencia de rituales en los que un médico brujo hacía que una persona pareciera muerta, supuestamente a través de la magia, una poderosa sugestión hipnótica o una pócima secreta, y luego la revivía como un esclavo. El término zombie surge años después, un siglo más tarde, en 1789. Moreau de Saint-Méry escribió un diccionario relativo a la isla Santo Domingo en el que afirma que zombie es una palabra criolla para designar a un espíritu o fantasma que regresa a la tumba. A los individuos embrujados se les conocería como zombies. Ok, después de todo lo que te he dicho de planes y que dónde podrás vivir, y qué tienes que hacer y que hace ejercicio para que los zombies no te muerdan un huevo, de acuerdo a estudios científicos, ¿podría haber un apocalipsis zombie? De acuerdo a estudios científicos, hay probabilidades ciertas, pero son casi ínfimas, apenas del 0,00014%. Así es, ¿hay posibilidades de que haya un apocalipsis zombie? Sí, pero pues no te pongas a gastar dinero en esta madre, la verdad. O sea, 0,0014% es de poco a nada, de hecho es nada. Pero, pues, bueno, si quieres perder tu vida haciendo esa madre, hazlo. En fin, esta es mi opinión del tema. La verdad es un tema interesante, como les dije. Es un tema que, oye, ¿por qué no? Si puedes y quieres hacer algún modelo o algún plan o lo que tú quieras para sobrevivir un apocalipsis zombie, hazlo. Ya te dije las posibilidades matemáticas de que pase, pero oye, ¿por qué no? Siempre es interesante. De hecho, sí he tenido varias veces la conversación de que ¿qué haríamos con mi familia, más que nada, si hubiera un apocalipsis zombie o con mis amigos? Y pues, oye, estaría interesante, la verdad. O sea, obviamente interesante mis huevos, obviamente no sería interesante que hubiera un apocalipsis zombie, pero es interesante pensar y hacer un plan entre comillas sobre qué haría si hubiera un apocalipsis zombie. Me gustan los zombies, la verdad, me gustan las películas, juegos, series de zombies. He visto The Walking Dead, no toda, porque tampoco que creen que no tengo nada que hacer. Por supuesto que sí, tiene como que 10 años en emisión, no mames. He visto películas. Mis películas favoritas son de zombies. Más o menos. También he jugado juegos de zombies. Resident Evil. Resident Evil es el rey de los juegos y he jugado algunos Resident Evil. No todos.
He jugado Plantas contra Zombies, así que sí, me gustan. Bueno, me gusta no solo a mí, sino un chingo de gente el término de zombies y todo esto. Y pues está interesante, pero siendo sincero, hay pocas probabilidades de que alguno de nosotros, yo o tú que estás viendo este video, si lo estás poniendo de fondo mientras haces otra cosa, o si le estás poniendo atención, muchas gracias, que vivamos, porque pues hay que ser sincero, pues, ya vivimos muy cómodos, tal cual yo tengo calor y más prendo el jodido ventilador, pero en Apocalipsis Zombie es a ventilador mis huevos, o sea, no va a haber electricidad ni pa' ni putas, ni para poner un pinche foquito. Así que obviamente es muy poco probable que alguno de nosotros sobreviva. Yo creo que yo le he puesto más a militares y cosas así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y por pasar me refiero a nada. Y bueno, eso fue todo por este raro pero interesante video. Ahora ya sabes qué hacer siendo Apocalipsis Zombie. Aunque las posibilidades sean pocas, nunca son cero. Pero siendo sincero, ojalá nunca pase esa mamadota. Si llegara a suceder, Dios nos abandonó. Dios no nos deja descansar. Primero el COVID y luego esto. Pero bueno, tu ventaja sería que ya viste este video y aunque seas alguien con peor condición física que un otaku con olor a patas, furro, jugador de LOL, ya sabrás que nada más vas a tener que resistir 25 años y ¡pum! Joya, como siempre. Pero bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, recuerden darle like, eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende el video. Comenten lo que ustedes quieran, me ayudaría mucho si se suscriben y más si compartieran el video o el canal o ambos con quien ustedes quieran. También recuerden que tenemos TikTok, página de Facebook e Instagram, así que síganos allá y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.